Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio. Y he orado que podamos darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta al amor de Dios? ¿Cómo hemos, a través del tiempo de nuestra fe y de nuestro entendimiento de la Biblia, cómo hemos respondido a lo que Dios ha hecho por nosotros? Y quisiera empezar con una lectura en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31. Moisés recibe una instrucción del Señor y le dice que haga una canción, un canto, una declaración con música que tiene que declararle al pueblo de Israel. Eso está en el capítulo 32. Pero nosotros vamos a leer para empezar esto, que este es lo que nos está introduciendo a la respuesta que planteamos al inicio. Vamos a leer en el capítulo 31 el versículo 27. Y esto lo dice Moisés después de andar los 40 años en el desierto. Y le dice a Israel: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé, pongan atención a estas palabras de Moisés, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. A través de estas palabras, Moisés le dice al pueblo: yo sé lo que va a pasar, y Dios me ha pedido que traiga para ustedes un testimonio, un canto que tiene a los cielos por testigos y a la tierra, para que ustedes vean que Dios ya sabe lo que ustedes harán. Pasemos ahora al capítulo 32 y en el versículo 4. Moisés declara que Dios es la roca. Quiere decir que Dios es firme en su amor y en su buena voluntad. Es como una roca inamovible y su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Moisés dice en estas palabras: así le pagan ustedes a Dios todo lo que Él ha hecho por ustedes. Y tenemos que conocer la historia de Israel, cómo Dios los llamó desde la esclavitud y los acogió en amor y trajo plagas sobre Egipto y los libró del poder del faraón, de la esclavitud,
los condujo a través del desierto, les dio de comer, los protegió, los cubrió, hizo bienes y ahora está a punto de llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés tiene esta pregunta: ¿así le pagan ustedes a Dios? ¿Esto es todo lo que nosotros podemos hacer para Dios? Cuando le dice a Israel, ¿así le pagan ustedes a Dios?, usa dos palabras que están en diferentes versiones: loco e ignorante. Porque olvidar a Dios, darle la espalda a Dios, ¿saben qué es? Es una locura. Dejar la fuente del agua es una locura. Dejar la fuente de la vida, traicionarlo, dejarlo, abandonarlo, es una locura. Es algo insensato. Es una muestra de falta de sabiduría, de entendimiento de la vida. Y todavía Moisés dice estas palabras. Ahora se narra esto en el verso 32, 44. Vino Moisés, dice, y recitó todas las palabras de este ¿qué? De este cántico. El capítulo 32 fue un canto de Moisés. Dice, a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Siguiente versículo: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y la conclusión fue estas palabras: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Apliquen su corazón a lo que están escuchando. No den un oído sordo, que no se les olvide. Pongan atención y apliquen su corazón. Nosotros podemos leer la Biblia en un momento y luego la cerramos y media hora después ya se nos olvidó. Ya no recordamos lo que leímos, porque no hemos aplicado nuestro corazón a lo que leemos. Dice Moisés: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Para qué? Para que las mandéis a vuestros hijos, a la siguiente generación, a fin de que los hijos puedan cumplir, también ellos cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y algo más que Moisés enfatiza. Pongan atención al verso 47. Porque no es cosa vana decirle a una persona: pon atención a lo que dice Dios. No es algo vano. No es algo que no tenga valor, que se pueda menospreciar. Y la razón es esta: es vuestra vida. No es cosa vana oír lo que dice Dios. No es perder el tiempo. No vengamos a perder el tiempo. No vengamos a distraernos del mensaje de Dios, de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Por medio de esta ley, por medio de esta palabra, harán prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión, para adquirir lo que Dios les quiere dar a ustedes. Esto es importante, no es vano, es nuestra vida. Esto es lo que puede cambiar el curso de nuestra vida. Esto es lo que nos puede mantener en la oscuridad o camino a la luz. Esto es cuando lo rechazamos, el camino a las tinieblas. Pero es el camino a la luz, a la salvación y a la vida eterna. Bueno, tenemos un ejemplo. Moisés dice: ustedes le van a dar una respuesta a Dios sin sabiduría. Ustedes van a responder de una manera como locura.
darle a Dios el último lugar. Bueno, con que sea el segundo, no es lo mejor. Ahora, hay una persona en el Nuevo Testamento. Recuerden que estos dos pensamientos, primero Moisés y ahora un personaje que se llama Demas, es la base de lo que queremos seguir adelante, de lo que queremos esta mañana señalar cómo le respondemos a Dios. Demas fue un hombre ganado para Cristo y fue parte del equipo de Pablo. Era uno de los miembros de su equipo. Era un hombre que colaboraba con Saulo. Por supuesto, entendemos que oró, predicó, enseñó la palabra. Y hay en la Biblia 3 pasajes donde se menciona a Demas. Colosenses 4, capítulo 4 y verso 14. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los colosenses, al final de la carta pone unos saludos y le dice a la iglesia de Colosas: los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí aparece por primera vez este nombre, Demas. Cuando Pablo después le escribe a Filemón, en el versículo 23, porque solo tiene un capítulo, dice: te saludan, le mandan saludos a Filemón, un hombre importante que Pablo conocía. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. En el versículo 24 señala a otras personas: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y por cualquier duda, aquí el apóstol aclara que ellos son, ¿cómo los nombró? Colaboradores. Ellos son hombres que están trabajando en la obra de Dios. Demas es uno de ellos. Es un hombre que ha predicado, ha viajado, ha sido un instrumento de Dios. Y la carta de Filemón termina diciendo en verso 25: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Después de dar todos estos saludos, pasó el tiempo. Y vamos ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, al capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Verso 9. Esta es la carta donde Pablo dice que está listo para partir con el Señor, que él ha corrido la carrera, él ha estado en la voluntad de Dios toda su vida. Ahora dice él: ya estoy para partir. Pero vamos a poner nuestra atención en el versículo 9 y 10 solamente, donde dice: procura venir pronto a verme. Recuerden, Pablo está en la cárcel y le dice a Timoteo, verso 10: porque de todos mis colaboradores, porque Demas, ¿qué? Demas me ha desamparado. Mi colaborador, mi compañero, el que estaba conmigo, me ha desamparado por algo mejor. ¿Qué impulsó el corazón de Demas? El amor al mundo. Qué triste que en el momento más difícil en la vida de Pablo, dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro de los colaboradores, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estoy solo. El que estaba conmigo me ha desamparado. Y no que se fue por algo mejor, se fue amando el mundo. ¿Cómo pagó Demas por el llamado del Señor en su vida?
¿Cómo respondió a aquellos que le dieron confianza y trabajo y participación en el reino? Demas, en su corazón algo le ganó y se emocionó con algo. No dice la Biblia que fue una muchacha que lo sonsacó. No dice la Biblia que fue el dinero, solamente que algo fue en su corazón mayor que el amor de su Señor, mayor que el llamado celestial. Y tenemos a un hombre que es parte de un equipo ideal de trabajo. Imagínense colaborar con Saulo, orar con él, platicar, tener la visión del servicio, y que en la oración el Espíritu Santo muestra que alguien debe ir a otra ciudad, y Pablo forma equipos y los envía y está al pendiente de ellos. Incluso cuando escribe las cartas, él pone: fulano les manda saludos, Lucas, Demas les envía saludos, hermanos, estamos orando por ustedes. Pero en la carta, que es personal, es a Timoteo, Pablo dice: me ha desamparado, me ha abandonado, amando este mundo. Así que la respuesta de Israel o la de Demas no es lo que Dios esperaba de ellos, ¿no creen ustedes? Y nosotros ahora debemos preguntarnos cuál es nuestra respuesta al Evangelio, cuál es lo que nosotros le podemos presentar a Dios como la respuesta de nuestra vida. Es lo que nosotros pudiéramos decirle al Señor: Señor, por amor a ti yo he hecho esto. Porque si ustedes lo saben, si lo entienden bien, si entienden bien el Evangelio, nosotros somos responsables ante Dios. Tenemos que dar una respuesta. Así que quisiera señalar unas ideas en las que Dios espera que nosotros lo consideremos. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel: apliquen su corazón a esto que ustedes están oyendo. Consideren la manera en que Dios nos ha amado. Tengan presente cada día la manera en que Dios nos ha amado a nosotros. San Juan 3:16 lo debemos tener en el corazón y en la mente. De tal manera nos amó Dios que dio, hizo algo por nosotros, dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga, alcance, logre vida eterna, asegure un lugar en el cielo. Porque dice el verso 17: no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. No vino Jesús para condenar, vino para salvar, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo sé que quizás la mayoría lo pueda saber de memoria, pero es algo que cada día debemos considerar. ¿Cuánto ha hecho Dios por mí? ¿Cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánta gracia, cuánta paciencia Dios nos ha extendido a nosotros? Estaba leyendo el libro de un hermano que estuvo trabajando en un grupo y entonces pasaban cosas y él fue haciendo una lista de detalles, de problemas, de cosas que él decía: esto está mal, esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Y él estaba ya a punto de renunciar, de marcharse molesto, enojado, porque dice: si no cambian, yo tengo ya mi lista y les voy a señalar todos sus errores. Y lo iba a hacer al día siguiente, pero oró, y esa noche el Señor tuvo un tiempo con él, y él orando le dice: Señor,
¿has visto mi lista? ¿Has visto mi lista, Señor? Como que el Señor no la hubiera visto. Y mientras él oraba y se desahogaba con el Señor le habló y le dijo: claro que he visto la lista, pero yo los amo y sigo orando por ellos. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no haces lo mismo? El Señor no nos ha abandonado. El Señor no nos ha dejado. Nos ha tenido paciencia. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Él es paciente. Porque nos da a todos oportunidad de enderezar nuestra vida. No envió a su Hijo para condenar al mundo. Consideremos esa manera tan maravillosa de Dios, de amarnos, de dar a su Hijo. La segunda cosa que debemos considerar es el sufrimiento de Jesús. La gente puede tener cualquier idea de Jesús, pero hay algo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo fue que sufrió por nosotros. Él era inocente. Y sin embargo, Dios tomó nuestra culpa, nuestros pecados, y se los cargó a Él. Y cuando estaba muriendo, quitó la justicia. Quitó todo lo bueno de Jesús, se lo quitó y nos lo pasó a nosotros. En la cruz hubo un intercambio. Dios tomó el pecado de la humanidad y lo cargó sobre Jesús. Y de Jesús tomó lo bueno, lo justo, lo recto, lo admirable, la obediencia, todo lo que Jesús era bueno lo tomó y se lo aplicó a los que creen en Él. Lo hizo pecado, dice el apóstol Pablo. Pero vamos por un momento a Isaías 53, que declara de la manera más gráfica posible el sufrimiento de nuestro Señor. En el versículo 3 dice que fue despreciado. Y me gustaría hacerte esta pregunta: ¿alguna vez alguien te ha despreciado? ¿Alguien te ha hecho sentir mal? Jesús fue despreciado y desechado. Desechar es lo que se hace con la basura, se desecha. Jesús fue tratado como una persona sin valor, digna de muerte. Él fue despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice el profeta, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y todavía nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el juicio del pueblo y de los líderes religiosos, Jesús merecía todo ese dolor y sufrimiento. En realidad, dice el verso 5, fue herido por nuestras rebeliones, molido, quebrantado por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, iglesia, podemos ser curados. Fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿qué hizo? Se quejó. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué pasó todo este sufrimiento, todo este dolor? Lo hizo por amor a nosotros. Ahora, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Número 3, consideremos en qué consiste el sacrificio. Porque Juan 3:16 no habla del sacrificio. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero Isaías nos dice lo que sufrió. Y nosotros debemos ver en qué consiste el sufrimiento de nuestro Señor. Porque al ofrecer su vida, que es a través de su sangre, Él hizo una ofrenda por nosotros, como una garantía del amor eterno, fiel e inquebrantable de parte de Dios para nosotros. Esa ofrenda de su vida y de su sangre presentada en el cielo es para decirle a la humanidad por la eternidad: Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que el derramamiento de la sangre de Jesús era una garantía de su pacto con nosotros. Era el sello. Si ustedes ponen letra A, que nos asegura en ese sacrificio el perdón de pecados. Si hay algo que el hombre tiene, es una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza corrompe. Es como el moho, es como las bacterias que corrompen algo y lo van consumiendo poco a poco. Primero es algo microscópico, pero después será algo visible. La corrupción es algo que está en la naturaleza, como una fruta. Si ustedes muerden una manzana y la dejan por un momento y atienden una llamada y se tardan, al regreso van a encontrar que la fruta ya se está echando a perder, se está oxidando, está en un proceso de corrupción. Y eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos. Elegimos el pecado, elegimos una vida sin Dios, elegimos más fácil algo antes que Dios. Es la gracia de Dios la que nos da una oportunidad de la salvación. Así que por el sacrificio de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Lo segundo que tenemos es la limpieza de nuestros pecados. Si uno realmente reconoce el pecado, como pasó con David. David pidió perdón por el pecado, pero pidió algo más. Él dijo: límpiame, límpiame más y más de mi maldad, de mi iniquidad. Y nos dice la carta de Juan 1:7 que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso es importante reunirnos, tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, iglesia, nos limpia de todo pecado. Y el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Así que primero nos perdona y después nos limpia. A través de la muerte y el derramamiento de sangre, en tercer lugar, asegura nuestra redención. Queda como cuando se firma un contrato. Nosotros podríamos tener un contrato y ahí dice, por ejemplo, la compraventa de una casa. Pero si la otra persona no pone su firma cediendo la casa, ¿vale ese contrato? No vale. Uno puede decir, claro, la casa es mía, ya la pagué, pero ¿qué se necesita? Que la otra persona ponga su firma. En el caso de Dios, ¿cuál es la firma de Dios? ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? El sacrificio de Jesús asegura nuestra redención. Y
La redención que tenía Israel era temporal. Nos dice que el sumo sacerdote entraba, ofrecía un sacrificio primero por él. Después hacía otro sacrificio y era para el perdón de Israel. Después hacía otro sacrificio y mandaban a un animalito al desierto, llevando toda la iniquidad y la maldad del pueblo. Pero eso había que hacerlo cada año. Al siguiente año, ¿qué había que hacer? Otro sacrificio. Y eso era hasta que viniera nuestro Señor. En Hebreos capítulo 9 y versículo 12, el escritor dice que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido. Es algo que nosotros debemos marcar: eterna redención. Esto contrasta totalmente con el perdón que ofrecía el sumo sacerdote en Israel, porque era cosa de un año. Al año siguiente había que hacer otro sacrificio y pedir otro perdón. Pero lo que hizo Cristo con su sacrificio fue lograr eterna redención. Con esta redención nos asegura otro beneficio. En cuarto lugar, nos justifica delante de Dios. Toda la justificación es una de las doctrinas del Nuevo Testamento. Es algo que tomaría mucho tiempo poder estudiar. ¿Cómo es que Dios nos declara justos? Porque la doctrina es el proceso para justificarnos. De la manera más sencilla, si alguno cree en Jesucristo, Dios lo declara justo. Bueno, voy a aclararlo. Si alguno cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y desea caminar con el Señor, Dios lo declara justo. ¿Qué tan justo? Justo como Jesús. Porque nuestra injusticia que hizo Dios la tomó de nosotros y se la aplicó a Jesús. Y la justicia de Jesús la tomó y nos la aplicó a nosotros como que fuéramos justos igual que Jesús. Es el milagro del amor, de la gracia de Dios, tomar a un pecador que se arrepiente y declararlo justo, declararlo limpio de pecado, justo. Y Romanos 5:9 dice que estamos justificados en su sangre. Con todo lo que Dios ha hecho, en quinto lugar, esto nos asegura estar en paz con Dios. Antes éramos enemigos, dice la Escritura. Estábamos separados de Dios, distantes. Éramos enemigos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros actos. Pero al venir a Cristo, Él es nuestra paz. Esa enemistad, Dios la tomó de nosotros y se la cargó a Cristo. Y el amor que tenía hacia el Hijo nos lo aplicó a nosotros para tomarnos como familia, como hijos de Dios. Así que eso asegura nuestra cercanía con Dios, asegura que estamos en paz. Y por eso, al estar en paz con Dios, nos podemos mantener delante de Él. ¿En qué condición? Como hijos de Dios. Se asegura nuestra posición delante de Dios como hijos de Dios. Hay una escritura en capítulo 2 de Efesios donde dice que al creer en Cristo fuimos resucitados de la muerte y la condenación y sentados con Cristo en lugares celestiales. Para Dios su redención es tan perfecta que nosotros, así como estamos sentados aquí, estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Así que el sacrificio de Jesús asegura, en sexto lugar, nuestra posición delante de Dios. Como dice Efesios, nos resucitó 2:6 y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y un beneficio más todavía. En séptimo lugar,
asegura que podamos acercarnos al trono. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. ¿En qué lugar? Está sentado en un trono de justicia, pero también es un trono de misericordia y de gracia para todos nosotros. Por Cristo podemos acercarnos y hallar gracia, alcanzar misericordia y hallar gracia, dice el libro de Hebreos. Podemos acercarnos al trono de Dios, no seremos rechazados. No necesitamos algo especial, no necesitamos que alguien ahí nos eche la mano y nos acerque, nos abra espacio y nos acerque al trono y diga: mira, aquí está mi sobrino, aquí está mi nieto, por favor, Dios, mira. No, cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él. Amén. De tal manera que Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el domingo pasado hablé de lo que Dios ha hecho por nosotros en este momento a través de Jesús. Hablamos del ministerio que Jesús realiza en este momento por todos nosotros. Cristo se presentó en primer lugar como una ofrenda viva. Así que ahora consideremos lo que Dios está haciendo por nosotros. Lo que Dios en este momento a través de Jesús está realizando por nosotros. La mayoría tiene en la mente que Cristo vino hace 2000 años y ubican a Cristo en los evangelios, en su muerte, resurrección y luego se fue al cielo. Y de ahí nos enfocamos en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis decimos: bueno, Cristo va a regresar. Pero pasamos por alto el hecho de qué está haciendo Jesús ahora. Es lo que debemos considerar. Lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora mismo en el cielo. Él, en primer lugar, es la ofrenda viva. Está en el altar del Padre como la ofrenda viva. El pago que se hizo por nuestro perdón. Él se presentó por nosotros ante Dios, dice Hebreos 9:24. Y no con sangre ajena, dice el verso 25, sino con su propia sangre para presentarse delante del Padre en lugar de nosotros. Y se presentó, dice el verso 26, una vez para siempre. ¿Dónde está Jesús? Bueno, sabemos que ascendió al cielo. ¿Y qué está haciendo? Está allí en lugar de nosotros, asegurando nuestro lugar como una ofrenda viva, una ofrenda eterna. Por eso el libro del Apocalipsis dice: al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho para nuestro Dios. Cristo está intercediendo por nosotros para que lleguemos a hacer lo que Dios quiere para nosotros. En esta parte creo que nosotros deberíamos tener, pienso, poquito de interés. Porque ya vemos a Jesús que es una oveja, un cordero sacrificado en lugar nuestro. Un hombre que sufre injustamente por pagar lo nuestro. Y ahora pasa todo el sufrimiento de la cruz y está sentado a la diestra. Pero no se olvidó de nosotros, porque está ahí como una garantía, asegurando nuestro lugar en el cielo. Se presentó por nosotros. Nos dice que ahí está Él como el único mediador. Dice San Pablo a Timoteo, le dice: Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie se puede acercar a Dios sino por medio de Jesús. Él dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es
por mí. Ahora Pablo dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, por su sacrificio y el derramamiento de su sangre, el Padre lo nombró a Él. Era un título que no se le podía dar al estar en la tierra. Tenía que morir, resucitar y presentarse ante el Padre primero como una ofrenda. Al ofrecer su sangre está haciendo el pago de la redención. Entonces Dios lo nombra a Él sumo sacerdote. La idea del sacerdocio no viene de la Iglesia Católica. La idea del sacerdocio viene cuando Dios establece en Aarón un sumo sacerdote. Pero antes de Aarón hubo otro hombre que se llamó Melquisedec, que es un personaje extraño en la Biblia, no es alguien que se pueda entender fácilmente. Y de ese título, sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec tenía dos oficios, era sacerdote y era rey. Y si vemos a Jesús, Él tiene estos dos títulos. Es el Rey de Reyes y es también nuestro sumo sacerdote. David es una figura del Señor Jesucristo porque David era rey, pero se vistió como un sacerdote, no aspirando a ser sacerdote, pero actuó como un sacerdote cuando trajo el arca. Actuó como un adorador, hizo instrumentos para el Señor, hizo salmos, compuso canciones, poemas para honrar y exaltar al Señor. ¿Qué dice David? Bendeciré al Señor, cada día bendeciré su nombre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Si David iba a la batalla, él hacía un salmo. Si tenía la victoria, él hacía un salmo. Y si estaba triste, escribía otro salmo. Y si iba escapando o estaba en una cueva, él hacía otro salmo. ¿En qué momento David dejó de escribir? Cuando murió. Todavía en su cama antes de morir dice sus últimas palabras en alabanza para Dios. Fue un hombre que el Señor dice, David era un hombre conforme a mi corazón, porque lo podía reconocer. Podía anhelar a Dios todo el tiempo. Volviendo al Señor, fue nombrado sumo sacerdote. Y todavía Jesús hace dos cosas más por nosotros. Se ha hecho fiador, dice Hebreos 7:22, fiador del nuevo pacto. ¿Quién es un fiador? ¿Alguno de ustedes ha sido fiador alguna vez? ¿Firmaron como fiador de alguien? Que la Biblia no lo recomienda. Pero en el caso de un hijo, dice, mamá, quiero sacar mi pantalla. Mamá, por favor, échame la mano. Tú puedes, ma, tú puedes, ma. Y ahí hace la llorona. ¿Qué hace la mamá? Va y pone su cara, pero no solo la cara. ¿Qué pone? La tarjeta. Y luego el hijo que dice, ¿qué crees, ma? La cosa está dura. Ma, me fui con unos amigos y no sé, perdí el dinero, ma, no sé qué pasó. Yo me lo eché en la bolsa derecha y, ¿qué crees, ma? Ya no lo tengo. Entonces la letra, mi hijo, ma, échame la mano este mes. El siguiente mes es otra excusa y el otro mes es otra excusa. ¿Quién paga la pantalla de 80 pulgadas? La ma. ¿Por qué? Porque ella fue la fiadora. Miren, los bancos y estas empresas no se complican la vida. Si la persona no paga, ¿sobre quién se van? Sobre el fiador. ¿Y quién es Jesús? El fiador del pacto. Él está para asegurar que el pacto se va a cumplir. Y está para asegurar que el pacto se cumplirá en nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo debemos ver a Jesús, hermanos? Como nuestro fiador, nuestra garantía, nuestro Señor, nuestro Dios, el que intercede por nosotros. Porque como sumo sacerdote, ¿saben qué hace Jesús? Ruega por nosotros. Amén.
Vamos a Hebreos 7, en el verso 24 y 25. Dice que como nuestro Señor permanece para siempre, el sumo sacerdote solo podía hacerlo hasta los 50 años. Después dejaba de serlo. Tenía que darle a su hijo espacio para que él tomara su lugar como sumo sacerdote. Pero nuestro Señor dice que permanece para siempre, no muere. Entonces tiene un sacerdocio como, dice el 24. Un sacerdocio que no puede cambiar. De ninguna forma podría cambiar, porque Él es eterno. Aleluya. Por lo cual, precisamente porque Él no muere, porque tiene un sacerdocio inmutable, porque no va a haber otro sacerdote después de Él, ¿qué? Por lo cual puede el Señor, miren, ¿puede qué? Uno, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Los que se quieren acercar de otra manera, no sé cómo le van a hacer, pero lo que dice aquí, la Escritura dice que puede salvar a los que se acercan por medio de Él. Otra cosa más, que está viviendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para interceder por nosotros. ¿Quién está orando por ti? Puede ser que alguien nos diga, hermano, ora por mí. Y dice, sí, claro, cuenta con mis oraciones. Pero al rato, ¿qué? Se nos olvida. A Jesús se le olvida nuestra vida, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra tristeza. Para nada. Él vive para interceder por nosotros. Hasta su venida. Él estará intercediendo, se va a levantar del trono y vendrá después por nosotros, pero a la diestra del Padre, ¿qué hace el Señor por nosotros? Ay, hoy no quiero ir, hoy me siento no sé qué, hoy me siento así, asá. ¿Qué creen que hace Jesús? Padre. No le hace como nosotros, ¿verdad? Que nosotros torcemos la vista. ¿Qué hace Jesús? Padre, tenles paciencia. Ya les tuve, hijo. Ten paciencia, Padre. Ruego paciencia, Padre. Bueno, y por eso estamos aquí nosotros todavía. ¿Contesta las oraciones de Jesús el Padre? Sí. ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? Cuando salgas y se te olvide, ¿qué estará haciendo Jesús? Cuando estemos durmiendo y roncando, ¿qué hace Jesús por nosotros? Sigue intercediendo por nosotros. Además, algo más que hace Jesús, que ya dijimos que es el fiador, es también nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él, como abogado, tiene un oficio, nos defiende, ruega por nosotros. ¿Deberíamos darnos nosotros por vencidos si tenemos a Jesús rogando por nosotros? ¿Deberíamos desanimarnos nosotros cuando Jesús está rogando por nosotros? ¿Deberíamos cansarnos de la fe del Señor, del servir a Dios, cuando Jesús está rogando por nosotros? Así que con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo este paquete, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo le vamos a responder nosotros? Creo que es el tiempo cuando nosotros debemos ser, tal vez, no sé si sea correcto decirle, debemos ser sinceros para escudriñar nuestro corazón. Sí, ¿verdad? Se requeriría ser sinceros. Como también se requiere que seamos honestos. Porque si vemos algo que no es correcto, ¿qué deberíamos hacer? Cambiarlo. Si nuestro corazón no tiene el fuego para amar al Señor, deberíamos ser honestos y reconocerlos. Si nuestra vida espiritual está también en una sequía, David dice, mi alma tiene sed de ti.
Mi alma te anhela, te desea. Mi alma te desea. Hay un problema a veces con los seres humanos, y es que el mecanismo de la sed no lo tienen tan alerta. Entonces no tomamos agua, pensamos que, dice, no pasó, yo ya tomé mi café en la mañana, me dio sed al mediodía, pero me tomé mi coca. En la tarde, pues mi otro cafecito con mi concha. Y en la noche, pues antes de dormir, mi café con leche. Bueno, estás tomando café, pero no estás tomando agua. ¿Qué se requiere? Agua. ¿Cómo nos diseñó el Señor para tomar? Agua. No puso una recicladora ahí de productos gaseosos con Adán para darle sabor, para darle la chispa de la vida a Adán. Puso agua. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Agua. Dile a tu cabecita, no necesitas refresco, necesitas agua. Agua simple. Fíjense cómo somos. Es que el agua simple, bueno, déjame decirte que el agua simple es lo que hace que vivas. Y que si tomas otras cosas, a pesar de eso, es el agua simple lo que hace que vivas. Por esa agua simple es que vivimos. Entonces no es tan simple. Ahora, hermanos, poquito de ingenio. ¿Por qué no cortar unas rodajas de limón y ponérselas al agua? Sin medio kilo de azúcar, por supuesto. Solo ponle limón. O ponle un pepino, o ponle una fruta. Y el agua tendrá un sabor agradable. Porque el agua es vida. Porque Dios nos diseñó, hermanos, para depender del agua. Y estamos diseñados para depender de Jesús, de su Espíritu y de su palabra. Eso es lo que nos da vida a nosotros, vida espiritual. Así que si somos honestos y sinceros, debemos preguntarnos, ¿qué tal nuestro amor para el Señor? ¿Con cuánta gratitud vivimos día a día? ¿Y cuál es la medida de mi obediencia? ¿Qué tan hermosa puede ser mi alabanza, mi adoración y mi servicio al Señor? Si tenemos la tentación de darnos palomita en todo examen y prueba que nos hacemos a nosotros mismos, yo le diría, hermanos, no nos engañemos. Hagamos algo. Yo no estoy diciendo esto para hacerlos sentir mal a ustedes, incómodos, inquietos. Dije, pues ¿qué quiere el pastor? No, porque no se trata de eso. Más bien se trata de que podamos escuchar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos hable en el corazón y Él valore en nuestra vida cuánta devoción, reverencia, amor, gratitud, fidelidad, servicio, cuánto de lo que nosotros como cristianos le podemos ofrecer a Dios, que Él nos diga y que Él nos inquiete. Y si alguien se llegara a sentir mal, lo único que necesitamos es venir y decir, Señor, perdóname, estoy en un sequedal. Mi alma está agotada, cansada, seca. Porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tienes sed del Dios vivo, ven a Jesús y Él hará que en tu interior broten ríos de aguas vivas. No nos engañemos, hermanos, tratando de vivir una vida quizás religiosa, buena, y no estamos respondiendo a Dios como Él quiere que nosotros le respondamos. Pensemos de qué manera mi vida puede mejorar,
¿De qué manera como cristiano puedo responder mejor a lo que Dios ha hecho por mí? No es un mensaje para traer culpa, condenación, hacerte sentir mal. Es un mensaje solamente para despertar nuestro corazón y saber cómo estamos respondiéndole a Dios. Vamos a orar. Abramos nuestro corazón delante de aquel que dice que no hay cosa oculta delante de sus ojos, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es la voz del hombre, sino la del Espíritu, la que da vida. Pero si la voz del hombre lee la palabra, entonces no es la voz del hombre, es la palabra de Dios. Cuando leemos este libro, es Dios que nos habla. No importa quién lo hable, sigue siendo Dios el que nos habla. El que habla en nuestro corazón, buscando la mejor respuesta de tu vida. Oramos en tu presencia, Señor, porque sabemos que todas las cosas están abiertas, desnudas delante de ti, y que no hay algo en lo cual nosotros podríamos fingir o aparentar, porque tú nos conoces. Y oro que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón, para dar una mejor respuesta a todo lo que tú has hecho por nosotros. Que no sean palabras humanas, las palabras de tu Espíritu, hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, confiando y seguro que el Espíritu Santo es poderoso, suficiente y capaz de hablar a nuestros corazones y de transformarlos. Todo lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Consideren todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.